Siempre que le ocurre algo negativo, hay una profunda lección escondida en ello, aunque usted no pueda verla en el momento. Incluso una enfermedad breve o un accidente puede demostrarle lo que es real e irreal en su vida, lo que en últimas importa y lo que no. Vistas desde una perspectiva más alta, las condiciones son siempre positivas. Para ser más preciso, no son ni positivas ni negativas, son como son. Y cuando usted vive en una aceptación completa de lo que es la única forma cuerda de vivir, no hay bueno ni malo en su vida, solo hay un bien superior, que incluye el mal. Haga lo que tiene que hacer, mientras tanto acepte lo que es. Puesto que mente y resistencia son sinónimos, la aceptación lo libera inmediatamente del dominio de su mente, y así lo vuelve a conectar con el ser. Como resultado, las motivaciones habituales del ego para actuar, el miedo, la codicia, el control, la defensa o alimentación del falso sentido de sí mismo, dejarán de operar. Ahora está al mando una inteligencia mucho mayor que la mente, y por lo tanto fluirá en su actuación una calidad diferente de conciencia. Esto es un fragmento del capítulo número 9 de Más allá de la felicidad y la infelicidad hay paz, del libro El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de En Una. Mi nombre es Cato, hoy estoy en Una. ¿Cómo andan? ¿Cómo están del otro lado? Espero que muy, muy bien. Hoy estamos acá. Bueno, mal o bien estamos acá un día más. La verdad es que estaba muy motivada, empecé a grabar, no me gustó lo que grabé, paré como 3-4 veces y acá estoy de nuevo. Estoy así. Últimamente me cuesta hablar de lo que sea, no sé por qué. Me hice una armonización de registros y me dijo que tengo el chakra garganta bastante bloqueado. Y yo tipo, sí, me doy cuenta, porque no puedo expresar mis reflexiones, no puedo expresarme en general. Estoy como muy trabada y muy insegura de todo lo que digo. Y se nota, cuando uno está insegura de lo que dice, se nota. Entonces, eso es lo que me está pasando con este podcast. Que me siento insegura de todo lo que digo. Así que estoy en un momento bastante particular. Espero sepan aceptarme y perdonarme. Pero bueno, ¿cómo estamos del otro lado? Espero que, por lo menos mejor que yo. No, de verdad, espero que muy, muy bien. Vamos a centrarnos un poquito para el día de hoy. Te invito a relajar los hombros, Mabel. Recordá que tenés un cuerpo, como siempre digo. Recordá que estás acá, que elegiste escuchar este podcast por algo en particular. Así que confía en vos y confía en que te encontraste con esto por algún motivo. Yo también voy a relajar con ustedes porque evidentemente estoy bastante sacadita. Estoy resistiendo básicamente a las cosas como son. Y vamos a estar hablando de hoy. Vamos a estar hablando hoy de eso, justamente. Así que por algo será todo. Te invito a respirar, te invito a ubicarte en el aquí y en el ahora. Si necesitas pausar este video, te recomiendo hacerlo. Para que cuando estés un poquito más centrado, o centrada, o centrade, sigas escuchando. Para los que no van a pausar este video, les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal de YouTube y en Spotify pueden seguir este podcast. Pueden activar la campanita para que Spotify y YouTube les recuerde los días en los que yo subo un episodio, que son todos los lunes a las 20 horas. Pueden seguirme en mis redes, Cato en Una, en Instagram y en TikTok. Y pueden darle un me gusta, dejar un comentario buena onda, compartirlo con alguien con el que quieran compartirlo. Y siempre mandarme un mensajito si les gustó, si no les gustó, la reflexión que hayan tenido. Yo siempre estoy ahí para escuchar el feedback de los demás y me hace muy, muy bien. Dicho esto, ¿empezamos?
una situación que no podés explicar, una sensación que no tiene voz, un momento de la vida donde no hay palabras que lo definan. Estar en una, estamos todos. Y en este podcast nos acompañamos. Mi nombre es Cato. No tenés que saber mucho de mí. Planteo preguntas y las comparto en este espacio. Lo que digo no es una verdad absoluta y no tiene que resonar con vos. Si es así, espero que te sientas más contenido estando en una y que juntos podamos compartir y reflexionar. ¿Charlamos? Hoy vamos a estar hablando de el aceptar. Aceptar las situaciones, aceptar a las personas, aceptarnos como somos. Me hice una bella... me hice como un guioncito de todo lo que quería decir, pero evidentemente por querer seguir al guión estoy yéndome de lo que realmente significa esto para mí misma. Así que voy a estar intentando como mezclar ambas cosas, lo que yo creo de las situaciones y lo que también escribí acá y todas las preguntas que me anoté. Aceptar al otro como es. Dejar la resistencia de lado. Aceptar, cuidar, amar. Si nos ponemos a pensar en personas, de base hay que entender que muchas veces estamos con personas que son imperfectas. Me acuerdo que una vez mi primer psicólogo me dijo, yo le estaba hablando de mi exnovio y me decía, bueno, básicamente estás con una persona que es imperfecta. Y yo me quedé como, tiene razón. Muchas veces creemos que el otro, porque nos ama o nos quiere, tiene que aceptar situaciones o cosas de uno mismo. Y muchas veces no es así. Aceptar no creo que signifique tener que dejar que nos pasen por encima, por supuesto, y no pasar por encima los límites de la otra persona. Por supuesto que si hay necesidades y deseos que puedas expresarle a la otra persona, está buenísimo. Pero cuando esa necesidad y ese deseo pasa a ser control, creo que ahí es donde está, entre comillas, mal. Y digo entre comillas porque sabemos que no hay mal ni bien. Es que simplemente hay situaciones que pueden llevarnos a evolucionar y a aprender. Y hay situaciones, hay situaciones que nos pueden llevar a mayor evolución y hay situaciones que nos llevan al aprendizaje y al entendimiento de uno mismo. A mí en mi experiencia personal me pasó mucho, más que nada con mi pareja actual, que me di cuenta que por querer controlarlo, por querer controlar cómo actuaba, cómo se veía, bueno, cómo se veía no, pero cómo actuaba, lo que decía o lo que no decía, la manera de amarme también, yo siempre estaba muy a la defensiva, ¿no? Y marcándole y apuntando siempre en las cosas que hacía mal o bien, según mi parámetro de lo que está bien y mal. De esa manera me di cuenta más o menos a los 2 años de estar juntos que había controlado al otro por completo todo ese tiempo, inconscientemente por supuesto, y que no me gustaba lo que había hecho. Fue a través de una conversación en la que él me dijo, no me estás escuchando. Y yo me di cuenta que no lo había estado escuchando durante ese tiempo. Ahí fue cuando me cayó un poco la ficha de lo controladora que yo puedo llegar a ser. Es una mea culpa y una reflexión que hago. Es parte de mi personalidad y no me gusta tanto, entonces lo intento mejorar. Es algo que intento mejorar de mí misma. Y a través de la aceptación y del dejar atrás la resistencia de las cosas como son, me di cuenta que dejé de ser tan controladora. No porque no pueda pedirle cosas a la gente, sino porque creo que llegó un punto en el que antes de pedir algo, intento aceptar la situación o la persona como es. Pero no fue a través del haberme dado contra la pared un montón de veces, de sentirme recontra mal, porque mi novio me estaba diciendo, no me estás escuchando, y yo no lo estaba escuchando. Fue a través del decir, che, esto no quiero que siga siendo parte de mi personalidad, no me gusta esto que hago, no me quiero identificar con esto. Entonces empecé, o estoy intentando, aprender y mejorar. ¿Qué es el aceptar al otro como es, realmente? Es liberar la resistencia de las cosas como son.
¿Qué es exactamente? Planteémonoslo juntos, ¿no? Del otro lado. ¿Qué es para vos aceptar al otro como es? ¿Solés aceptar al otro? Bueno, en mi caso ya saben. Me ha pasado que no. Me ha pasado con amistades. De querer cambiar al otro, pero para obtener algo yo. Que creo que eso es lo que a mí más me duele de lo que hice muchas veces. Que yo quería sacar algo de eso. O sea, yo quería controlar la situación porque... Pero sin darme cuenta. Sin darme cuenta absoluta de que este era mi mecanismo, ¿no? También porque creo que tal vez las personas que les pasa como a mí, o que les ha pasado como a mí, que sin querer quieren controlar a la otra persona, hay algo del verse a sí mismo reflejado, es decir, reflejarnos y proyectarnos en lo que nosotros consideramos el error del otro, ¿no? Si esta persona está todo el día jugando a los jueguitos en la computadora y yo elijo a esta persona, eso habla de mí. Si tal persona, y voy a hacer un ejemplo boludo, está robando un caramelo en el kiosco y yo elijo a esa persona que roba un caramelo en el kiosco, ¿eso habla de mí? ¿Habla de mí? ¿De por qué elijo ese tipo de gente? Es así y no es así. Digo, muchas veces, por supuesto que nosotros elegimos a las personas que tenemos al lado, ¿no? Pero no podemos identificarnos con el otro. Lo que hace el otro es parte de la vida del otro. Y uno puede, en instancia, tener dos opciones. Elegir a esa persona o no elegirla más por lo que hace. Pero controlar y querer cambiar a esa persona, creo que es un error que solemos cometer. Me animo a decir que creo que es un error. No significa que tenés que aceptar todo del otro. Significa que podés expresar lo que te molesta, pero sin querer modificar a la otra persona y cambiarlo. Creo que es ese el que fue mi mayor error en mis vínculos, ¿no? Querer modificar al otro a través de lo que yo consideraba correcto o incorrecto de esa persona. Obviamente, vamos a partir de la base de no estamos hablando de situaciones abusivas, violentas o que te pongan en peligro. Cierro paréntesis. Sino de situaciones en las que, no sé, por ejemplo, la otra persona, vuelvo al ejemplo anterior, se la pasaba todo el día en la computadora y yo creía que eso era de una persona vaga. Entonces, ¿qué dice de Catalina si está al lado de una persona que es vaga? ¿Me explico? Entonces, yo creía que diciéndole a la otra persona, no, vos tenés que levantarte y hacer cosas y buscar tu propósito de vida, iba a poder modificar a la otra persona y le estaba haciendo incluso un favor. Pero hay que aceptar los tiempos del otro, los tiempos del proceso del otro. Ahora, si vos no querés estar al lado de una persona con esas características, podés elegir aceptarlo y quedarte y aceptarlo y hacer el proceso de aceptarlo, o dos, irte de la vida de esa persona. Creo que nos pasamos mucho tiempo queriendo cambiar al otro. Y creemos que si hablamos lo suficiente, esa persona va a cambiar. No digo que no puedan evolucionar las personas. Creo que es recontra válido hablar de lo que a uno le parece o no le parece. Pero hay algo de resistirle a cómo es la otra persona que nos termina envenenando absolutamente. A mí me terminó generando mucho resentimiento en mis relaciones. Muchísimo resentimiento. E incluso cuando la otra persona a su tiempo cambiaba, a mí eso me generaba bronca, porque yo decía, ay, pero eso yo te lo dije hace 15 siglos. Y la otra persona generaba resentimiento, y yo generaba resentimiento, y generábamos frustración, y todo se iba al carajo. Entonces, creo que hablando de personas, la mejor manera de acercarse al otro principalmente es hacer un mea culpa. De con qué nos estamos identificando de ese error de la otra persona. ¿Qué de lo que está haciendo la otra persona de alguna manera estoy sintiendo que me identifica? No nos podemos hacer cargo del proceso del otro. El proceso del otro es el proceso del otro, es a su tiempo, es a su manera. Siempre hablamos de lo que es el proceso para uno, pero para el otro, ¿cómo podemos acompañar el proceso del otro? Aun cuando hay cosas que no nos gustan, aun cuando hay cosas que resistimos, ¿no? Creo que conlleva muchísima paciencia.
En mi caso, por lo menos, me he tenido que separar, he tenido que cortar relaciones de mi vida para siempre, o por lo menos hasta ahora. Y conlleva mucha tristeza muchas veces también. Pero nosotros somos la relación, nosotros con nosotros mismos, somos la única relación que vamos a llevar toda la vida. Y muchas veces no aceptamos cosas de nosotros mismos, más allá del otro. Y creo que dejar de resistir las cosas como son. Si yo pudiera pedir que algo me caiga del cielo, es esa habilidad. Porque resistir conlleva muchísima energía. Y energía que es pesada. Y se carga en la espalda como... Es muy pesado. Y uno puede elegir si seguir de esa manera o si simplemente aceptarlo. No sé cómo se acepta. No sé. Yo sigo un proceso de aceptar mis vínculos, aceptarme a mí misma, aceptar mi vida como es. Mientras tanto, hago acciones para modificar por lo menos lo que me involucra a mí. Lo que yo puedo modificar de mí misma o de mi vida. No a las otras personas. Porque a los demás es proceso del otro. Y por más de que se lo digas 15 veces, le va a caer la ficha a la otra persona cuando le tenga que caer. A través de su proceso, a través de su vida, a través de... Y uno puede elegir acompañar eso o no acompañar. Pero sí, creo que es eso. Por más de que tengamos conversaciones, porque no es tan extremista, ¿no? Uno puede tener conversaciones con la otra persona informando que lo que hace o no hace nos molesta o no nos molesta. Por supuesto, creo que es totalmente válido. Pero si hay algo que sigue pasando, evidentemente es una condición de la otra persona. Es una característica de la otra persona. Y ya hay algo que ahí no nos podemos meter, pero sí podemos aceptarlo. Y que la otra persona a su tiempo, y si considera que es algo que quiere modificar, lo modifique. A su tiempo, a su ritmo, en su proceso y a su manera. Nosotros no nos podemos meter. Y eso me pasa a mí. Que muchas veces hay algo, y lo digo abiertamente porque no me molesta y porque lo he hablado un montón de veces, hay cosas de mi pareja que no me gustan, que me superan, que no tienen que ver conmigo, y de alguna manera me identifico con eso que hace la otra persona. No, si mi pareja hace esto, significa que si yo lo elijo, entonces yo estoy aceptando eso. ¿Y qué pasa si yo acepto eso de la otra persona? Bueno, es todo un trabajo, es todo un proceso para uno. Porque así como aceptar al otro es un proceso, aceptarnos a nosotros es un proceso enorme. Entonces creo que hay que saber cuándo y cómo hablar con la otra persona, cuándo exponernos a esa situación, escucharnos a nosotros mismos si queremos pasar por eso. Y si hay algo del otro lo que podamos hablar y contarle que me está pasando sobre algo que esa persona hace, excelente, podemos charlarlo, podemos discutirlo, pero si es en sí una esencia de esa persona, una característica de esa persona, no sé, yo creo, y en mi opinión, que lo único que va a hacer es generar resentimiento. Más si son varias veces las que se habló la misma situación, ¿no? Y a mí, en mi caso, aceptar radicalmente me ha servido muchísimo. Me pasa que cuando estoy en una situación que me está generando mucho fastidio y frustración, hablo de situación, no de persona, ¿eh? Por ejemplo, me pasa mucho en mi trabajo. Yo trabajo con gente y cuando algo me están hablando y no lo soporto más y me está molestando mucho la otra persona, se me genera un resentimiento y un fuego adentro que no me soporto ni yo. Y no me soporto, ¿eh? Y en ese momento intento aplicar dejar de resistir la situación. Y me pasó una sola vez me pasó que bajé los hombros, me conecté con mi cuerpo y dije, voy a dejar de resistir esta situación, que fue en el trabajo.
voy a dejar de resistir esto. O sea, esto es lo que yo voy a hacer desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas que me desconecto del trabajo, de la VPN del trabajo. Y me acuerdo que sentí como una calma en ese momento, que se ve que estaba alineada, porque lo quise hacer otra vez y no me salió. Por eso lo blanqueo. Y me acuerdo que estaba así. Dije, voy a aceptarlo. Ya está. Voy a estar haciendo esto hasta las 3 de la tarde. No lo puedo modificar. Así que mejor que me amigue con esto. Y de repente empecé a sentir cómo se disipaba la frustración y el fastidio. Y me acuerdo que fue como tan aliviador en ese momento, tan hermoso, que pude llegar hasta las 3 de la tarde sin ningún tipo de problema. Fue una sola vez que me pasó. Por eso te lo aclaro a vos del otro lado. Que no me idealices, porque no, yo tampoco lo tengo totalmente resuelto. Creo que hay distintas medidas de aceptar, ¿no? Hay cosas que queremos aceptar, hay cosas que no, y me parece que está perfecto. Una tiene que autocuidarse, y eso es muy importante, ponerse límites a una misma y a las otras personas, saber qué es lo que podemos aceptar, qué es lo que no, qué es lo que podemos negociar, qué es lo que no, y en su justa medida hablar con la otra persona, pero aceptarlo primero. Yo ahora entendí que antes de decirle a la otra persona algo que me molestó, de una actitud o de una actitud que tuvo, primero quiero aceptarla. Y eso es algo que me estoy proponiendo todos los días, con mis vínculos, con las situaciones de mi vida. Primero quiero aceptarlo y después ver si con una conversación, en caso de que se trate de otra persona, puedo expresarlo, pero no exigirlo, no controlar al otro. No es que pongo ultimátum, si vos no cambiás esto de vos, entonces yo me voy. No, eso no lo hago más. Determiné eso en mi vida y esto sí que es un límite para mí. Y hablo de mí, ¿eh? Si a vos del otro lado te sirve, excelente, me encanta. Esto es para mí. Yo no soy más esa persona, no quiero hacer eso nunca más. Porque me llevó a muchísima frustración y enojo y negatividad y cosas feas. Entonces primero creo que es eso. Primero aceptarlo, hacer el proceso de aceptarlo. Y luego ver si puedo como entablar la conversación y cómo el otro, y hablar con el otro y ver cómo se lo toma el otro, y ahí sí hacer como todo el trabajo en conjunto. Pero primero aceptar radicalmente en el cuerpo. ¿Cómo aceptar radicalmente en el cuerpo? No tengo ni idea, chicos, ¿eh? O sea, ni idea. Les digo esto, me pasó una sola vez que realmente sentí aceptar radicalmente una situación. En cuanto a personas, creo que depende de la otra persona. Depende de uno y de la otra persona. A mí me pasa ahora que cada vez que tal vez algo de mi pareja o de un amigo o de un familiar me molesta, creo que con familiares me cuesta un poquito más. Pero en general, en mis vínculos, cuando algo me fastidia del otro, hago el trabajo de entender qué significa eso para mí. Me cuestiono, bueno, esto que dijo, que hizo, qué significa para mí, con qué me estoy identificando de esta historia. Si puedo hablarlo, lo hablo, haciéndole entender a la otra persona que no es por querer modificarlo, sino porque sentí esto y quiero charlarlo. Pero con una mano en el corazón yo no les podría decir exactamente cómo hice para aceptar las cosas que acepto. Entiendo que tiene que ver con lo que yo considero importante para mí, ¿no? Como qué límites pongo en mi vida. Tiene que ver mucho con los límites de cada uno, ¿no? Lo que acepto o no acepto. Tiene que ver con hasta dónde llego yo y hasta dónde comienza el otro. Y creo que ahí se hace la danza de la vincularidad, ¿no? Ahí nace el otro, ahí nace el vínculo, creo. Entre lo que es un límite para mí, lo que es un límite para vos y lo que podemos crear juntos. Sí, creo que es eso. Les voy a dejar unas preguntas que yo anoté. Ay, no me puedo sacar la mano del pecho, de repente estoy como muy conectada. ¿Qué me está costando aceptar de esta persona? ¿Qué historia me estoy contando de eso? ¿Qué refleja esa cosa que el otro hizo de mí misma, en mí misma? ¿Qué refleja? ¿De qué manera estoy haciendo de eso algo propio? ¿Cómo puedo estar más presente en este vínculo? ¿Y cómo puedo traer más luz a eso que me digo de mí misma?
Estas son preguntas que yo estuve pensando mientras planificaba este episodio. Sí, creo que además nos pasamos mucho tiempo como cuestionando y exigiendo y en lucha, y que de alguna manera muchas veces sentimos que tenemos que estar así como con una muralla en alto hacia con la otra persona o con las otras personas, ¿no? Como a la defensiva, eso no me salía la palabra. Como que siempre tenemos que estar a la defensiva para con el otro. Porque si no estoy a la defensiva y si no exijo qué es lo que necesito y lo que quiero, entonces esta relación... No, bueno, ok, no. Primero, creo que si hay algo que entendí en estos últimos meses, y esta es mi opinión y es mi historia, es que con una muralla china en el medio, no, yo por lo menos no puedo llegar a sentir ese nivel de conexión que necesito para poder hablar con la otra persona. Entonces, si ya tengo una muralla china en el medio, entiendo que ya no va por buen puerto la cosa. Y obvio, me ha pasado todavía de seguir discutiendo con la muralla china en el medio, pero a mitad de la conversación me doy cuenta y digo, oh, wow, no, paremos. Creo que el aceptar es desde el amor. No podemos aceptar desde el control. No, porque si yo acepto esto de la otra persona, entonces la otra persona va a ver cómo me tiene que cuidar. No. Creo que uno tiene que aceptar desde el amor. Desde una fuente de amor incondicional que está dentro de uno y que no tiene que ver con el otro. Y me pongo medio hippie, perdón, pero sí tiene que ver con eso. Creo que tiene que ver con eso, con el aceptar desde el cariño y el amor absoluto que tenemos adentro de nuestros corazones. Y una vez que podemos acceder, primero hay que acceder a ese amor que está ahí. Pero lo tenemos que hacer más allá, tenemos que acceder a ese amor más allá de cualquier emoción como el enojo, como el resentimiento, como el fastidio, como lo que sea, cualquier emoción. Es difícil acceder a eso y poder ser objetivo al respecto. No es fácil. No es fácil. A mí me tomó muchos años entender que yo era muy controladora. Y me tomó muchos años también entender que no por eso no me merecía amar y ser amada. Pero que sí me merecía seguir aprendiendo a cómo amar al otro. Muchas veces creemos que sabemos amar y no sabemos. Porque nadie nos enseña a amar. Es a través del equivocarnos y del encontrarnos con el otro y con los planteos del otro y con las emociones del otro que entendemos cómo amar y amarnos. Porque muchas veces amamos al otro antes de amarnos a nosotros mismos, obviamente, porque no es algo que sea lineal, no es que uno pasa antes que el otro. Todo pasa en conjunto. Porque amar al otro nos enseña mucho a amarnos, y amarnos nos enseña mucho a amar al otro. Si yo me escucho a mí misma, entiendo mis límites. Entiendo mis luces, entiendo mis sombras. Por lo tanto, puedo expresarle esos límites al otro de buena, ojalá, usualmente. Y esto es un tema para otro capítulo, ¿no? Cómo poner límites. Porque muchas veces lo hacemos desde un mal lugar. Desde el lugar del enojo, del fastidio. Pero eso es un tema para otro episodio. Porque es muy extenso. Pero sí, creo que eso, aprender a conectar con ese amor incondicional que tenemos adentro nuestro, saber a qué situaciones me quiero exponer, cuáles son mis límites, qué es lo que puedo aceptar del otro, qué es lo que no puedo aceptar del otro, todo eso depende de nosotros. Muchas veces creemos que si el otro cambia, entonces yo puedo aceptar, ¿no? Como que depende del otro. Y en realidad depende de una misma, si quiero aceptar eso de la otra persona o no. Si quiero exponerme ante esa situación o no. Y creo que es a partir del autoconocimiento y del acceder a esa fuente de cariño que tenemos adentro nuestro que podemos aceptar radicalmente situaciones, personas, a nosotros mismos. Aceptar
comprender y acompañar al otro. El otro no es perfecto. Nosotros no somos perfectos. Yo no soy perfecta, vos no sos perfecto. Y la otra persona menos. Porque estamos todos en la misma, intentando descifrar qué es lo que estamos haciendo en este mundo. Y acompañar al otro en un proceso de la vida en general. Acompañar al otro, para mí, en mi caso, es lo más lindo que me llevo. Con las cosas buenas y las cosas malas. Sentirse acompañado y acompañar. Y no vamos a poder nunca llegar a eso si no aceptamos radicalmente al otro. Incluso hasta las situaciones que no nos gustan. Podemos hablarlo, podemos charlarlo, pero no querer cambiar y modificar, sino aceptar y hablar desde ese lugar. Obviamente, habiendo chequeado qué es lo que yo puedo o no puedo aceptar. Sí, eso. Así que tengas una semana de muchísimo amor propio y ajeno. Y que puedas aceptar todas esas situaciones o poner luz en todas esas situaciones que solés resistir. Y ante las situaciones, ante las actitudes del otro que muchas veces generan resistencia, poder poner luz y cariño y amor. Y sí, creo que es desde ese lugar que podemos hacer algo en este mundo. Así que gracias por escucharme. Te invito a dejar un comentario lindo sobre lo que pensás. Y todo es bienvenido y eso. Así que tengas una hermosa semana y hasta la próxima.